El intestino delgado es el primero, luego aparece por aquí muy cerquita, vean que hay unos órganos que se desarrollan inicialmente muy marcados, estómago, hígado, corazón e intestino delgado siendo el primero. Aquí no sale el intestino grueso, pero justo después del intestino delgado empieza a desarrollarse el intestino grueso, pero va primero el delgado. ¿Por qué? Y esto es muy interesante porque es muy, llamémoslo, bien organizado. El organismo le da prioridad a órganos viscerales en esa primera etapa. ¿Por qué? Porque son los que van a necesitar para vivir y particularmente, por ejemplo, estómago, intestino, hígado y riñones son los órganos que él va a necesitar para aprovechar los nutrientes y excretarlos. Entonces, vean que el cerdo lo primero que hace es, yo aseguro la posibilidad de obtener energía, la posibilidad de crear o de utilizar esos alimentos para poder desarrollar luego lo otro. Él prioriza este sistema digestivo y todo el metabolismo de los nutrientes. Veamos qué viene después. Después aparece por aquí ya el músculo hacia día 100, entre día 100 y 200, y luego aparece el tejido adiposo, que creo que es lo que se ve normalmente en el desarrollo del cerdo. Entonces, ¿qué busca el animal? Organizar, optimizar la capacidad de aprovechar los nutrientes al inicio de su ciclo de vida. Y quiero que vean algo importante, y es que después ya él hizo esto y ya después nos fuimos a crecer. Y lo que se hizo aquí se hizo. Entonces, tenemos que priorizar mucho ese desarrollo intestinal inicial. Ahora, tenemos el órgano y ese órgano va a necesitar unas enzimas. Las enzimas durante la lactancia están muy enfocadas a poder utilizar la leche de la madre, de la cerda. Luego empiezan a aparecer las enzimas ya más enfocadas en el alimento, que normalmente aparecen en cantidades considerables hacia el día 21 o 28, poco más hacia el 28, ya lo vamos a ver. Y empiezan a aparecer ya lipasas, amilasas enfocadas a esa materia prima particularmente de origen vegetal. Y ese desarrollo enzimático se considera que está casi completo hacia la 8ª semana. Entonces, si nosotros nos enfocamos y pensamos en la vida y lo que hacemos nosotros en nuestros sistemas productivos, vemos que las primeras semanas donde el animal consume alimento vegetal sólido, todavía el animal no ha terminado de desarrollar esa capacidad enzimática. Y acá lo vemos, hay una gráfica muy famosa, ya vamos para allá, este es el estudio donde se hace esa gráfica muy famosa. Acá podemos ver, por ejemplo, la amilasa que está con rayita negra, y vemos cómo empieza a crecer su actividad entre la 3ª y 4ª semana, particularmente 4ª, y sigue creciendo hasta la 8ª. Lo mismo para la lipasa, que arranca un poco antes. Si vemos enzimas enfocadas a proteínas, tripsina, quimotripsina, vemos que la quimotripsina desde primeras semanas ya tiene un desarrollo previo, y la tripsina hacia 3ª y 4ª semana. Entonces son semanas claves para el desarrollo enzimático y capacidad absortiva del animal. Y aquí aparece esta gráfica que es bastante conocida, donde vemos cómo la lactasa las primeras semanas empieza ya a descender, el animal se empieza a preparar para consumir alimento sólido, y como maltasa, amilasa enfocada muy en carbohidratos, porque ya le vamos a dar una dieta de carbohidratos, empiezan a subir. Pero hay un periodo bien interesante entre 3ª y 4ª semana donde están haciendo ese cruce y el animal como que todavía está bajando esto, pero todavía no ha terminado de desarrollar, y ahí es donde muchas veces necesitamos fortalecer esa capacidad intestinal para poder que el animal no sufra tan fuertemente este cambio o esté mejor preparado. Entonces, ahí aparece algo importante, y es el intestino. El intestino tiene unas enzimas, que llamamos normalmente enzimas de borde de cepillo, y esas enzimas se encargan, son las responsables de la etapa final. Las enzimas pancreáticas cortan las macromoléculas, los nutrientes, las proteínas, los carbohidratos, pero no cortan del todo, esa tijera no nos deja lo suficientemente pequeñas. Entonces, luego van a llegar estas enzimas a cortar esos últimos restos para poder ser absorbidos. Hay enzimas de borde de cepillo enfocadas en péptidos, en oligopéptidos, hay lipasas y tenemos sacaridasas, o sea, tenemos enzimas en el intestino, producidas por el intestino, enfocadas en cortar tanto todos los, digamos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Cuando miramos, bueno, ¿en qué se enfoca más? Vemos que el 43% son oligosacaridasas, el 47% peptidasas. O sea, la mayoría de esas enzimas del intestino que produce el intestino van a estar enfocadas en carbohidratos,
proteínas y un poco en menor medida lípidos. Y un punto clave, a veces decimos, bueno, ¿y qué tan importante es eso? Está reportado deficiencias congénitas en personas, por ejemplo, de enteropeptidasas. ¿Qué pasa si una persona, un animal, no desarrolla bien estas peptidasas del intestino? ¿Qué le pasa a las personas? Malabsorción de proteínas, fallo en el crecimiento, diarrea y desnutrición. Solo por encima intestinales. Entonces ahí vemos cómo el intestino no es solo un observador de ese proceso, sino que cumple un papel vital, y que si él no cumple ese papel vital, vemos unos problemas que esto es en personas, pero creo que lo reconocen en los cerdos, ¿no? Creo que lo conocemos ese síndrome. Entonces, para esquematizar un poco el proceso, que les decía, hay varias etapas de la tijera, nosotros podemos hablar de una fase luminal en el intestino, donde en ese lumen las enzimas pancreáticas van a cortar las moléculas grandes. Esto está enfocado más, aquí esta imagen en carbohidratos, pero sucede algo similar con las proteínas, ya lo vamos a ver. Luego viene una fase membranosa. ¿Por qué se llama membranosa? Porque es cerca a la membrana, ocurre casi en el borde de la membrana, por eso se llaman borde de cepillo. Entonces ya estos carbohidratos más pequeños que quedaron de este proceso van a ser cortados para posteriormente entrar a una fase de absorción. Entonces necesitamos que todo este proceso pueda ser realizado para poder absorber los nutrientes. Acá lo vemos de otra manera, vemos cómo la alfa-amilasa que hablamos en la salida, tenemos alfa-amilasa pancreática, va a cortar por ejemplo el almidón, pero no me va a dejar glucosa, va a dejar por ejemplo maltosa, isomaltosa, va a dejar dextrinas, y estas necesitan otra tijera que corte más pequeño, y ahí es donde aparece el intestino cerca a ese borde de cepillo, generando maltasas, isomaltasas, glucoamilasas para ya romper esto y poder absorber en este caso, por ejemplo, la glucosa o bueno, los monosacáridos. Entonces, hay dos complejos enzimáticos que son los principales en esta secreción, que son la sacarasa isomaltasa y la maltasa glucoamilasa, como proteínas de enzimas de borde de cepillo. Ahora, eso se puede medir y lo hemos medido, por ejemplo, en este estudio que se ha realizado en la Universidad Nacional con el grupo Biogem, donde vemos, y esto, aquí hay cosas, mucha información muy interesante, vemos, estos son días postdestete, día 1, 15 y 30, en lechones que se destetaron al día 21 y en lechones que se destetaron al día 28. Entonces, vamos por partes mirando esto. Esto es expresión relativa, marco el 1 como el nivel de expresión de un gen conocido. ¿Y qué podemos ver? Que los animales que se destetaron al día 21, esos niveles de sacarasa isoamilasa, vemos cómo están infraexpresados, están por debajo, o sea, el animal ahí, en ese tiempo del destete, no estaba preparado. Y vemos cómo, perdón, se me pasó, vemos cómo ellos al día 15 particularmente, cuando se desteta el día 21, y por ejemplo el destete del día 28, ven que el desarrollo fue más tranquilo, fue creciendo normalmente como uno esperaría, mientras que con este destete fue un poco más complicado ese desarrollo, asociándolo con salud intestinal, cómo estuvo el intestino de esos animales. Entonces vemos que a día 15 todavía está por debajo, casi que a día 30 están alcanzando los niveles normales, y acá es muy importante resaltar que teníamos 3 dietas, un control, uno con un antibiótico promotor y uno con aceite esencial de liporeganoides, y vemos cómo también, por ejemplo en este, donde había más desafío intestinal por el destete más temprano, se estimula la secreción de esas, o la expresión de esas enzimas carbohidrasas de intestinales, muy asociado, y ya lo voy a mencionar más al final, a la morfofisiología del intestino. Pero adicionalmente se puede medir esto, esa expresión, o sea, qué tanto es la señal que está mandando el cuerpo para producir esas enzimas, y podemos medir la actividad de la enzima, qué tanto está rompiendo, qué tanta acción de tijera está haciendo, y vemos cómo pasa algo similar y donde, digamos, esa expresión también se está traduciendo en más actividad de la enzima. Pero maltasa glucoamilasa también se puede medir y vean que pasa algo muy similar, y particularmente entre el día 1 y el día 15 se perdió por ese desafío intestinal que ocurre con inflamación, con daño de la estructura, daño de las vellosidades. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en poder estimular y que podamos tener este tipo de intestinos capaces de producir
más enzimas intestinales, más carbohidratos para poder tener más absorción. Y acá lo vemos también a nivel de actividad, cómo aumenta la actividad cuando estimulamos esa salud intestinal. Ahora, nosotros rompimos, esa era la tijera, tenemos la glucosa. ¿Qué sigue? Ahora necesitamos pasarla hasta el otro lado, llevarla a la sangre. Entonces, ¿cómo lo hacen? La absorción se da de estos monosacáridos, estamos enfocados ahorita en carbohidratos, se absorben por transporte activo y fusión facilitada con la ayuda de algunos transportadores. ¿Cuáles son los más estudiados, los más conocidos, los más importantes? Tenemos un GLUT5, que se encarga del transporte de fructosa principalmente. Tenemos un transportador dependiente de sodio que se encarga más de la glucosa. Son transportadores que requieren energía y luego también requieren sacar ese sodio por otra bomba. Y tenemos, esta es la cara luminal, y tenemos que al otro lado, para ya pasarlo a la sangre, tenemos un GLUT2. Entonces hay unos transportadores que son muy importantes para poder llevar esa glucosa que rompimos hasta la sangre.